Buenas tardes, sean todos bienvenidos aquí a la iglesia, a Ministerios de Benecer, sean todos bienvenidos a Ministerios de Benecer, la iglesia edificados en Cristo. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar en esta tarde a la palabra de Dios que vamos a ver. Como sabemos, hoy es miércoles de doctrina bíblica. Esto es muy importante para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Hay muchas doctrinas falsas que se andan ah, por todos lados. Hay como la ciencia se ha multiplicado y ahorita tenemos mucha información por los medios de comunicación, de internet, pero es muy importante que sigamos en una misma visión. Síguete conectando aquí a tu iglesia y que todos caminemos en la misma visión. Es muy importante la doctrina bíblica porque ella, conforme a la doctrina bíblica que vayamos aprendiendo, es como debemos comportarnos. Pues vamos a empezar dando gracias a nuestro poderoso Dios, que es bueno en gran manera. Y es bueno, y porque Él es bueno es que podemos estar aquí hoy, todos unidos para escuchar su preciosa palabra. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta tarde venimos a ti con un corazón agradecido. Es un privilegio poderte llamar Padre. Y esto sabemos que es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nos redimió. Y Señor, te pedimos en esta tarde, Padre Santo, que envíes la unción poderosa de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y te ruego, Padre, que al abrir mi palabra, hable con sabiduría y que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, que sea conforme a tus sagradas escrituras, Señor. Y te pedimos en esta tarde también bendigas la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que lo sigas invistiendo de poder y dándole la fuerza para todas las visitas apostólicas que tiene que hacer. Y también a su amada esposa, a su ayuda idónea, la amada hermana Leti, nuestra madre también espiritual. Te pedimos bendigas a ellos, Señor, a sus familias. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y disponemos nuestro corazón para poder seguir estudiando la doctrina de tu palabra, Señor, y las enseñanzas de Jesucristo, para que por ellas podamos andar llevando vidas rectas conforme a tu voluntad, todo guiado por el Espíritu Santo, hasta que el Señor Jesucristo venga. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. Estamos viendo como 11 clases para atrás hemos estado tocando esta preciosa lección de la oración, pero más que una lección debe de ser una forma de vida para nosotros los cristianos. No se va a agotar el tema de la oración, pero vamos a seguir viendo algunos puntos estructurales, por decirlo así, conforme a la palabra de Dios, para seguir evolucionando en la oración. Nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros, los pastores, para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Así es que en este día estamos muy agradecidos con nuestro Dios que nos permite estudiar esta doctrina bíblica, estos temas que eh, para poder andar conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta, que no sigamos siendo iguales. Y este tema de la oración es una parte vital, vital para el desarrollo del cristiano. El cristiano que no ora
no va a avanzar. No, esto no lo hacemos como que alguien nos está obligando, una costumbre religiosa. Es más bien que cuando hemos tenido el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo, su Santo Espíritu nos guía a buscarlo, a tener esta comunión íntima a través de la oración. Esto es lo que hemos visto, pues muchas veces. Y ahorita en estas 11 clases para atrás, y esta sería la 12ª clase, que le pido al Dios Todopoderoso que cada día nos enseñe más cómo orar, cómo tener esta intimidad con nuestro precioso Padre Celestial, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él nos ama y quiere que vengamos a su presencia. Y esto solamente lo podemos hacer a través de haber nacido de nuevo, que hayamos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él sea nuestro Señor y Salvador personal, y guiado siempre por su Santo Espíritu. Haré un breve resumen de las clases pasadas, muy breve, en donde la Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo, en todo tiempo. Aquí lo dice nuevamente, lo recordaremos, es en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y o sea que debemos estar orando constantemente y no olvidarnos nunca de darle las gracias a nuestro Señor. Y ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es un lugar donde se haga de determinada postura externa, porque Dios lo que va a ver es nuestro corazón. Él va a ver la intención sincera de nuestro corazón y el Señor ve cuando verdaderamente estamos orando con el corazón y le estamos pidiendo eso, que no haya en nosotros un doble pensamiento, que estés diciendo, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, pero a la vez tú tengas un doble pensamiento y digas, pero pues no va a poder ser. Ya me dijeron los doctores que no. Ahí hay un doble pensamiento. Entonces, que lo que le pidamos sea de corazón y es lo que hemos estado viendo que Dios nos responde. Hemos estado viendo a lo largo de las clases que la oración es un diálogo en el que también nos tenemos que acercar y dejar que el Señor nos hable. También es tiempo de guardar silencio, de ir con la palabra de Dios y dejar oír la voz de Dios. Entonces es un diálogo y verdaderamente Dios nos hace entender cuál es su voluntad cuando lo buscamos. Entonces, hemos estado viendo algunos puntos que no son exhaustivos, nada más es como para ir teniendo algunas cosas principales para poder ir desarrollando, evolucionando en la oración. Aquí vimos que la oración aprovecha y primeramente para tener esa comunión con Dios y buscar su voluntad. Hoy lo vamos a acentuar mucho estos dos puntos, aunque ya se tocaron las clases pasadas. También se tocó que cuando estás desfalleciendo, se vieron ejemplos de cómo Dios nos fortalece en la oración. También pues limpieza, porque en la oración también le pedimos al Señor que nos perdone todos nuestros pecados. Cuando hemos pecado, nos sentimos mal y nos da hasta vergüenza acercarnos al Señor, pero es lo mejor que podemos hacer. Ir, como decía ahí el apóstol Pedro, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si hemos pecado, podemos llegar y pedirle con toda la vergüenza que nos da, pero sí acercarnos y decirle, Señor, pequé, te fallé, te di la espalda, perdóname.
pero hoy vuelvo mi corazón a ti. Necesito de ti, yo estoy muy necesitada, estoy menesterosa, necesito tu presencia. Así como oraba el rey David, arrepintiéndose de sus pecados, nosotros hacerlo y pedirle, no apartes de mí tu Santo Espíritu, que su Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Entonces, es muy importante todas estas cosas y también que intercedamos y interceder por los hermanos, por las personas que están en autoridad y por nuestras autoridades espirituales. Todo esto se ha visto. También vimos en el punto 3 de cómo se debe orar, que no son punto 1, punto 2, punto 3. Estamos viendo un tema que es la oración, pero pues para irlo en modo didáctico, digamos. También tocamos que según el modelo dado por Jesús a sus discípulos, vimos que el Señor Jesús nos dio un modelo de oración, siendo una infraestructura de la oración, pero debemos de seguir evolucionando. En estos vimos que el Señor Jesús nos enseñaba a invocar a nuestro Padre Celestial y después de todo esto de esta infraestructura de oración que viene en el Padre Nuestro, que no lo tocamos a fondo porque se va a ver en otro módulo de enseñanza, debemos de evolucionar. Otros puntos que se tocaron para la evolución fue el pedir en Mateo 7:7. Que es lo que Mateo 7:7, vamos a ver aquí en Mateo 7:7, que si lo vemos en Mateo 6, ahí estaba como el Señor Jesús nos dio esta preciosa oración de el Padre Nuestro, y como vimos es para que lo tengamos en cuenta para todo a Dios en nuestras vidas. No puedo abrir aquí el Padre Nuestro, en donde está el cursor, no lo veo. Ay, tengo apagado. Aquí en Mateo 7:7, si lo vemos, ahí nos dice más adelante pedir, buscar y llamar. Entonces, ahora debemos de seguir pidiendo, buscando y llamando a la puerta. Todo esto también se vio en las clases pasadas, en el que Dios nos dice que el que pide recibe, el que toca la puerta se le abre y el que busca halla. Y nosotros debemos de estar en una constante búsqueda de la preciosa presencia de Dios. Vimos también que las posturas, no dice la palabra de Dios, cuál es una postura en la cual tenemos que tener para orar. Lo que sí enfatiza la palabra de Dios es que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Dios. Que podemos orar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, de rodillas, postrados, acostados en la cama o de pie, o en cualquier momento, en un tiempo de peligro que te estás ahí hundiendo, que clamar al Señor. También vimos las oraciones que son escuchadas por Dios y en las que nunca debe de faltar la acción de gracias. De gracias por todos los dones, favores y misericordias que nos ha dado el Señor. En primer lugar, por la salvación, ser lo más grande y tener esta de comunión con nuestro Dios. Y también cuando estamos si somos tentados, también venir a orar al Señor y para no caer en tentación. Esto también lo enseñó el Señor a sus discípulos. Y como nosotros somos sus discípulos, ¿verdad? Para no caer en tentación, mejor huir de la tentación y mejor no caer en la tentación. Y para hacer, así dice en la palabra de Dios, ¿no? Cuando sean tentados, es mejor, bueno, venir a los pies a orar. Eso les enseñó el Señor Jesús cuando estaban en el huerto de Getsemaní. Les dijo, oren para que no caigan en tentación. También para guianza. Dios debe de guiarnos todas las áreas de nuestra vida, todo el tiempo debe de guiarnos nuestro Dios. Y por supuesto, la intercesión. Eso ya lo vimos. Empezamos a ver oraciones que no son escuchadas por Dios.
Las oraciones que no son escuchadas por Dios, ya las vimos, que es cuando hay injusticias en el hogar, cuando hay faltas de perdón, por hipocresía y palabrería y por autosuficiencia, como el fariseo que era orgulloso y decía, es que yo no soy como los demás, o sea, más bien oraba para sí, pero no para Dios. Él se estaba autoexaltando él y en cambio el publicano oraba para Dios. Entonces debemos orar para Dios, no para nosotros mismos, para vanagloriarnos, pues no. Esas oraciones no son escuchadas. Eh, y faltaba ni de la autosuficiencia, porque pues o sea, esas oraciones no las escucha el Señor. También vimos que, y esto es lo que a partir de hoy vamos a ver para continuar con la lección, que como les digo, no es exhaustivo y hay que continuar y hay muchos puntos que tocar, pero con el favor de Dios se irá viendo en su momento. En este momento vamos a ver pedir para los deleites. Esto es algo que no le agrada al Señor, para puro deleite propio. El apóstol Santiago nos dice ahí, por favor, hermana Maru, si tienes ahí la Biblia, por favor, en Santiago 4:2, que dice, y mi hermana Ángeles vaya buscando en Lucas 11:9 y Lucas 11:10, por favor. Ahorita, pero empezamos con la hermana Amén. Santiago 4:2, por favor. La epístola. Que sí. 15. Ese apóstol es Santiago. Filipenses. Después de Hebreos, viene Santiago. Sí. Santiago, Sí. ¿qué capítulo y qué versículo? 4. 4:2, por Sí. favor. 4:2. Sí, por favor. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 2. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Ajá. ¿Les sigo al 3? No, hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Entonces, aquí estamos viendo que lo primero es que es muy importante pedir, porque ahí dice, no tenéis porque no pedís. Entonces, por lo que pedir es tan importante, si pidiéramos a Dios, Él nos lo daría. Incluso esto es lo que dijo el Señor Jesús. Y era lo que les decía ir en la evolución de la oración. Ahora sí, mi hermana Ángeles, por favor, si lees Lucas 11:9 y Lucas 11:10, por favor. Amén. Dice la palabra, y yo Amén. os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Cómo ven? Lucas. Amén. Lucas 11:10. Entonces, 9:10. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Que si queremos recibir, tenemos que pedir. Pero como veíamos en el anterior punto, hay verdaderamente mucha gente autosuficiente y dice, no, pues, ¿qué le voy a pedir a Dios? Hay que trabajar si Dios lo da en el trabajo.
O sea, son gente que no conocen al Señor, no tienen una relación personal con Dios, pero ya como hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos ir que evolucionando en la oración y ser cada día más dependiente de Dios. El mundo enseña que tú eres independiente y que te bastes por ti mismo, pero así no fuimos creados. Primero fuimos creados para tener una relación personal con nuestro Dios y luego no nos creó Dios para vivir es, cada uno por su lado, sino para vivir en sociedad. Entonces, primeramente depender siempre de Dios y luego también poder tener una relación con las personas. Primera, con Dios es la más importante. De esta depende de la que es la horizontal. Porque hay mucha gente autosuficiente que dice, no, yo soy autosuficiente, muy egoísta, muy orgullosa y soberbia. Pero la verdad es que solo Dios se basta a sí mismo. Dios a nadie le tiene que pedir nada. Él vive por sí mismo, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Si Dios nos quitara el hálito de vida, pues ahí se acabó la vida. Entonces, el espíritu de nuestro cuerpo, pues ahí se quedó, el alma. Entonces, necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Y como hijos de Dios tenemos la confianza absoluta de que por medio de nuestro gran sumo sacerdote, es que si nadie puede llegar al Padre sin Jesús, y nosotros tenemos nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y que nos ayude en su bondad a la hora de la necesidad. Y esto lo podemos ver en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Y dice así, Jesús el gran sumo sacerdote. Esta es la carta a los Hebreos, que está justo antes de Santiago. Si le regresan tantito, hermana Maru, por favor, regrésate tantito de la de Santiago. Enseguida, anteriormente está la de Hebreos, en el capítulo 4, por favor. Y si lees 4, el versículo 14, 15 y 16, por favor. Amén. Jesús el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Amén. En esta versión que acaba de leer la hermana está bastante entendible lo que acabamos de decir. Nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, Él puede compadecerse de nosotros. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó, pero sí nos puede comprender. Él sabe el dolor que sientes en la enfermedad porque Él lo llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario cuando se despojó. El que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado, pero en la cruz ya crucificado, Jesús imputó nuestros pecados, Él sabe. Y dice ahí en Isaías 53:5 que más el herido fue por nuestras rebeliones, el que nunca pecó. Fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestros pecados. Su cuerpo fue molido completamente. Para darnos paz a nosotros cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la ira de Dios y Jesús la cargó sobre sí. Por eso ahí en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ya tenía imputado todos nuestros pecados.
Y Dios, con todo el dolor de su corazón, le dio la espalda porque ya Jesús se había imputado nuestros pecados. Él ya no podía estar ahí. La ira de Dios vino sobre Jesucristo. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Fue de la ira venidera, la ira de Dios que nos libró el Señor Jesús. Y Él sabe, Él fue abandonado, Él fue traicionado, Él puede comprender todas las situaciones que tú hayas pasado porque Él nunca, pero Él nunca pecó, nunca pecó. O sea que Él nos puede ayudar. Si venimos a Él, Él nos puede ayudar en toda necesidad. Él sabe cuando te sientes solo, cuando te han traicionado, cuando estás herido, cuando te sientes que has perdido un ser familiar, un ser querido, o has tenido que se fue tu padre, tu madre, o quizás tú nunca has tenido esto, pero o un hijo, una hija, un hermano, es un dolor tremendo. Jesús lo sabe. Incluso en la palabra de Dios, ahí vemos cuando en el capítulo 11 de Juan fue a resucitar a Lázaro. Él lloró, él sabe todo esto. Y Jesús nos puede consolar, ayudar. Entonces, por medio de Él, que murió en la cruz, pero ahí no se quedó, Él resucitó y traspasó los cielos por su misma sangre. Y Él rompió ese velo para que nosotros pudiésemos llegar al lugar santísimo, así como está el tabernáculo de Dios, que vemos que es lugar santo, es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No sé si pudiera a lo mejor en un momentito poner alguna figura si la puedo conseguir aquí en internet, porque el velo del templo se rasgó al morir Jesús. El velo del templo se rasgó, era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esto fue lo que se rasgó al morir Jesús por nosotros con su sangre. Y nos abrió ese lugar al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó al morir Jesús. Ahorita estoy tratando de buscar una ilustración, ponérselas aquí, a ver si lo puedo ver aquí en imágenes. Bueno, ahorita conseguí aquí una. Déjenme ver. Aquí tengo varias. Cuando Jesús muere, entonces se las voy a poner aquí. En un momento lo voy a pasar para acá. Miren, aquí hay varias imágenes en internet. Aquí está una de ellas, que es cuando muere Jesús. Aquí está. Cuando muere Jesús, el velo del templo, ahí lo pueden ver en la pantalla, se rasgó, separando el lugar santo, que es del lugar santísimo. Ahí atrásito, ahí se ve el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios. A ver si ahorita podemos... Bueno, ahora les voy a enseñar aquí, y era un velo grueso. Y ahorita vamos a ver otro punto ahora el tabernáculo es el que quiero enseñarles, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Moisés, lo voy a poner aquí. Aquí estaba el lugar santo. A ver, en uno que se vea bien. Aquí, miren, por ejemplo, aquí está todo, este era el tabernáculo de Moisés, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Y aquí estaban las tribus, aquí se ponían las tribus. Aquí, por aquí entraban, este es el atrio. Y ahora vamos a ver un poquito más el lugar santo, el lugar santísimo. Me encuentro aquí. Bueno, no se ve aquí la división. Sí, el tabernáculo de Moisés. Moisés, que fue sombra y figura que es sombra y figura del tabernáculo celestial. A ver si aquí lo vemos. Sí, aquí está ya.
Aquí lo vemos. Aquí afuera estaba el lugar, este es el atrio. Y aquí vemos ya entrando a esta parte, está, a ver si lo puedo agrandar Bueno, aquí lo vemos perfecto en una vista aérea. Este es el atrio, aquí está el lugar santo y este es el lugar santísimo. Entonces, a ver si lo vemos por dentro. Aquí está abierto. Por si lo puedo abrir. No, no, ya se me fue. A ver si- Aquí entonces, miren, acá está el arca del pacto, el lugar santísimo. Acá afuera estaba el atrio, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Y el velo del templo se rasgó al morir Jesús y gracias a eso podemos entrar a este lugar santísimo constantemente. Antes, aquí vemos a un sumo sacerdote que nada más podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año y primero tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Y no podía entrar con pecado. Él entraba y estas campanillas mientras estaba acá, y que además él tenía que entrar por abajo del velo. O sea, se humillaba, entraba al lugar santísimo y era una sola vez el sumo sacerdote. Y esto es lo maravilloso, como dice ahí en Hebreos, entramos constantemente nosotros a este lugar santísimo porque Jesús abrió el velo, rasgó el velo y ahora tenemos nosotros como hijos de Dios acceso continuamente a la presencia de Dios cuando estamos orando. Entonces, esto es lo que, bueno, estamos viendo aquí, que por la sangre de Jesús se pudo entrar al lugar santo. En estas, aquí voy a poner la ilustración que es la que pues les enseñé. Aquí la vamos a poner. Oye, aquí, aquí. A ver si la copio. Venga. Ahí está. Entonces, aquí, como vemos, esto es teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, cada vez que nos acercamos nosotros, podemos hacer confiadamente, porque aquí, como veíamos, aquí el sumo sacerdote tenía unas campanillas. Él si entraba con pecado a la presencia de Dios era fulminado. Entonces, como ven, el pecado es bastante grave y él tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados primero y luego por el pueblo. Y si él moría allá adentro, nadie podía entrar a sacarlo porque estaba en la misma presencia de Dios. Entonces, él, si dejaban de sonar estas campanillas, pues lo jalaban. A veces ataban un hilo o a un tobillo o a la cintura y lo jalaban. Ahora, qué amor nos tiene Dios que a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, por eso lo vamos a volver a leer, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos por su misma sangre, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero nunca pecó, nunca. Y ahora, como dice ahí el 16, por tanto, tú y yo podemos acercarnos. ¿Cuánto tiempo de oración tenemos? ¿Cuánto lo buscamos? Teniendo este acceso tan precioso que podemos entrar por la sangre de Jesús y tener esta comunión con Dios. Un mundo que se está muriendo, por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio de Jesucristo, que es para poder tener una relación personal con Dios, no una religión, a través de Jesucristo.
nuestro gran sumo sacerdote. Y como estamos viendo aquí en la oración, dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, que a través de esto que el Señor Jesús nos está enseñando, como hijos de Dios, podemos tener esa confianza absoluta de que por medio de nuestro gran sumo sacerdote Jesús podemos acercarnos a la misma presencia de Dios. Esto es algo que lo necesitamos como hijos de Dios para evolucionar. ¿Qué tan importante es la oración? Y si nos acercamos, Dios nos responde y nos ayuda con cosas tremendas. Y si no pasamos situaciones difíciles, ¿cómo va a evolucionar también nuestra fe? En las tribulaciones vamos creciendo en fe y la gloria de Dios se manifiesta en nuestras situaciones. Pero es lo que ahorita vamos a ver a continuación, que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus promesas. Entonces, teniendo en cuenta muy claramente, que es por tanto acercándonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una enfermedad, un milagro que necesites en tu vida, dirección en el trabajo. Ahorita esto es lo que vamos a continuación a ver, que como dice la palabra de Dios, mucha gente se desanima porque, como acabamos de ver, se pide para los puros deleites. O sea, no estoy acusando esto, pero muchas veces se pide solamente para los deleites. Y ahorita es lo que vamos a tocar un poquito más abajo, porque aquí vemos que si pedimos conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios y a sus promesas, fíjense lo que nos dice en la carta el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Por favor, hermana Ángeles, ahí sí te sigues de Hebreo, sigue luego Santiago y también Pedro, pero nos vamos a ir después, están ya las cartas de Juan. Por favor, busquemos la primera carta de Juan. Busquemos la primera carta de Juan, el capítulo 5, 14, por favor. Y si tú tienes la Biblia, es importante que la traigas. Es importante que tú la busques en tu Biblia y vayas sabiendo dónde está localizado. Entonces, por favor, hermana Ángeles, si tienes este punto. Primera carta de Juan 5, 14 y 15, por favor, hermana Ángeles. Primera de Juan. Sí. 5, 14. Por favor. Amén. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece esto? Está hermoso. Pero que mucha gente se desanima porque pide, como dice Santiago, no tienen porque piden para sus propios deleites y se empiezan a amargar y dicen, no es que a mí Dios no me escucha, pero es que tú no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. O quizás lo que tú le estás pidiendo es para tu mal. O sea, hay gentes que tienen relaciones fuera del matrimonio. Y empezando de que ya debe de haber problemas en la familia y sabemos que se debe de guardar fidelidad en el matrimonio, como también lo hemos visto, que lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? No que no lo digamos nosotros, lo dice la misma palabra de Dios. Dios
siempre va a responder conforme a su palabra. Él respalda su palabra y sus promesas. Y miren esta promesa. ¿Cuál sería la recompensa? Estamos viviendo el año de la recompensa, ¿verdad? Y miren, aquí hay una promesa. Fíjense, vamos a volver a leer. Primera de Juan 5:14, y por favor subrayémoslo en la Biblia, por eso está aquí, la tenemos aquí, subrayemos, hagamos notas. Cuando estés desanimado, ven, ve la palabra. Y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, delante de Dios, que si pedimos, la hermana Ángeles le dijo, alguna petición, tú dijiste, hermana Ángeles, Bueno, yo tengo la versión Reina Valera. léela, por favor. Cambia una pequeña palabra, pero dice. Está bien, es para compararla. Y esta es la confianza que tenemos en Él. En Él. Está Es lo que correcto. Sí. Primeramente creerle y tengamos la fe, la certeza que Él nos va a escuchar. Eso es. Muy bien, hermana. ¿Y qué más dice? La confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Está muy bien, hasta ahí. Ahí la Reina Valera, y no estamos comparando las versiones para complementarlas, o sea, también dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, dice en la de ella dice alguna cosa, o sea, cualquier cosa que tú pidas, pero aquí está lo importante, conforme a su voluntad, ahí está la respuesta, ahí está la promesa. Él nos oye. Dios tiene oídos para oír. En la palabra de Dios dice, el que hizo el oído no oirá. Si Él hizo el oído, por eso Él decía, no con palabras repetitivas así, como vimos que hacían los paganos, no pidiendo nada, y pura repetición. Entonces, pero si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y miren lo que dice el 15. ¿Lo puedes volver a leer, hermana? Por favor. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está. Les voy a leer la Biblia de las Américas. Es la que yo estoy leyendo. En Primera de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye, esta Biblia de las Américas es una versión bastante pegada al original. Y cuando tiene una característica la Biblia en papel también de la Biblia de las Américas, que hay palabras que si vienen así en clarito, como está aquí en la pantalla en gris clarito, en el original no aparece. Entonces, miren, en el original sería así, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En la Biblia de las Américas ya la tradujeron con en. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Entonces Dios responde, ¿verdad que sí? Y no tenemos que ir como dicen en el mundo, ¿no? Que no van con Dios porque está muy ocupado y mejor se van con sus secretarios que son sus santos. Pero ¿dónde dice eso la palabra? Es que por eso es muy importante, si Dios nadie lo creó, Él existe por sí mismo, Él no necesita a nadie, pero Él nos ama y Él nos puede ayudar, Él sí nos puede ayudar en todo. Pero esto es muy importante que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a saber si no leemos la palabra? Por eso es muy importante venir, orar, buscar de Dios, el que, como lo veíamos, el que pide, pedir y se os dará. Buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Pero ahora debemos que también es conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedir cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, porque Dios no va a avalar eso. Por lo que, si pedimos con razones equivocadas, con motivos incorrectos para gratificación personal, ¿ustedes creen que va a oír eso el Señor? Ejemplos, salud para estar bien, eso estaría bien, pero nada más para poder hacer lo que yo deseo o seguir en pecado, no arrepentirme y seguir llevando una vida desenfrenada. O sea, tú estás pidiendo salud para seguir estando, o sea, aquí inmortalmente y hacer lo que quieras, ¿no? Salud para estar bien, para darle gloria a Dios y poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso sí, no en desenfrenos, no abusando del alcohol, no teniendo vicios, porque a muchos quieren que, o sea, a veces ya el hígado se le lastimó o sea, ya se dañó de tanto alcohol y que le sane, pero para seguir tomando, por ejemplo, es un decir, o sea, para seguir en el pecado. Pues no, o sea, pedir nada más el bienestar, pero para seguir haciendo mal, ¿no? Para mantener una vida cómoda, para puro egoísmo, para mí, o seguirse enriqueciendo, siendo avaricioso, miserable, no compartir, para ser reconocido y para posiciones de autoridad con fines egoístas. Porque pues lo que enseña el mundo es que si está en autoridad, los demás te deben de servir. Pero ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Que si nos ponen autoridades para que nosotros sirvamos, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? Y para no enseñarnos de las personas. Por eso el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro 5:3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Como pastores, como ministros de Dios, Dios nos ha puesto a pastorear un rebaño, pero no para enseñorearnos del rebaño, sino demostrando ser ejemplo para el rebaño. Y pastorearles, servirles, ¿verdad que hay diferencia? Incluso eso lo dice el Señor, porque ustedes han oído que Él no, o sea, dijo el Señor Jesús, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino para servir. Y eso lo dice también el Señor Jesús muy claramente aquí y dice, a ver si lo encuentro alguno de ustedes antes que yo, dice, sí, sino para servir. Y dice, ustedes han oído que en el mundo, y que el que quiera ser mayor, que empiece siendo el menor. O sea, ustedes, a ver si lo encuentro aquí. Si alguien la tiene, porque aquí, por ejemplo, en Mateo 20:28 dice el Señor, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago por la libertad de todos. Pero hay una cita donde dice que el Señor no vino a servir, sino para ser servido, y Él es nuestro ejemplo, pero ¿dónde viene esa? A lo mejor es esa en Mateo 20:28, porque luego ahí vamos a ver ahí Mateo 20:28, porque han oído que en el mundo dice que los que están en autoridad se enseñorean. Estoy parafraseando, pero ustedes deben de servir. ¿Por qué ejemplo tienen? Que fue Jesucristo que vino a servir. A ver aquí Mateo 20. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ajá. En ese.
Ajá, en la que, pero bueno, no la recuerdo ahorita y si tiempo se pasa, pero esto es lo importante, que no lo hagamos con fines egoístas para enseñarnos de las personas. Ah, el que quiera ser el primero, sí, ya estoy recordando ese versículo, dice, el que quiera ser primero, ajá, en Mateo 20, también es en Mateo 20, 26 al 27, sí, es el mismo. Pero Jesús los llamó, ajá, miren, aquí dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron, sí, es este pasaje, sí, nada más que yo estaba leyendo el final. Aquí, fíjense nada más en esta petición que le vinieron a hacer a Jesús, la petición de una madre, era la madre de Zebedeo, la hermana, la madre de Jacobo y de Juan. Imaginen, miren lo que pedía ella. Dice, Jesús le preguntó, aquí vino la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó con ellos a Jesús. Les estoy leyendo en la Biblia de la Dios habla hoy. Dice, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con ellos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Fíjense nada más que favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Y ella le dijo, manda que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué les parece? Y Jesús contestó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa amarga que voy a beber yo? Le dijeron, podemos. Jesús les dijo, respondió, vosotros beberéis esa copa de amargura, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, será para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, pues ¿cómo creen que se pusieron? Se enojaron con los dos hijos de Zebedeo, con Juan y Santiago, y miren lo que el Señor Jesús les dijo. Pero Jesús los llamó y les dijo, aquí está, ¿sabéis que entre los paganos, los jefes, esta es la cita, aquí miren, la voy a poner para que, no. Ay, perdón. Aquí, aquí lo puse. Jesús les respondió. Aquí es desde el 20, 24, cuando los otros 10 discípulos. Y aquí, esto es bien importante para esto que estamos viendo. Okay. Aquí lo voy a poner. Aquí ya lo puse en la pantalla. Mateo 20, esta es la de Dios habla hoy, dice. Cuando los otros 10 discípulos oyeron todo esto, se enojaron con los dos hermanos. Ya me lo imagino y dice, ¿cómo no se les ocurre estar pidiendo estas cosas y todo? No, bueno, pues, se puede estar imaginando uno las escenas, no están escritas, ¿no? Pero entonces Jesús les llamó y les dijo, ¿sabéis que entre los paganos, o sea, los que no conocen a Dios, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes descargan sobre ellos el peso de su autoridad? Pero, aquí está, pero entre vosotros no debéis ser así. Al contrario, el que entre vosotros quiera ser grande, que sirvan los demás. El que entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo, que sea vuestro esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Entonces, como volviendo a lo que estábamos leyendo en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Creo que ya quedó bastante más comprensible lo que estaba yo tratando de decir con esta idea de que las posiciones de autoridad con fines egoístas para enseñorearse de las personas no lo debemos de hacer nosotros.
Por eso aquí el apóstol Pedro, nuevamente repito, dijo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, porque Dios nos ha confiado al rebaño. Como pastores, Dios nos ha confiado a las almas que ha puesto a nuestro cuidado y nosotros tenemos que cuidarlas, no enseñorearnos de ustedes, sino demostrar ser ejemplo del rebaño. Entonces, Santiago decía eso, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros propios deleites. Solo para mi reino, para mí, y nosotros estamos para predicar el reino de Dios, proclamar las buenas nuevas para que Jesús sea exaltado. Así es que ya casi se me acaba el tiempo y aquí que pidamos pues dirección a nuestro Padre Celestial para que por medio de su Santo Espíritu seamos guiados. Ahora sí, en nuestros trabajos para que Él sea exaltado, que nuestra conducta en el trabajo refleje a Cristo, no que pasemos desapercibidos y de la secreta como cristianos. Son de la secreta, ni siquiera nadie sabe que somos cristianos. No puede ser así. Que se vea nuestro comportamiento por cómo trabajamos, si trabajas con eficacia, aprovechando bien el tiempo. Entonces glorificarás a Dios ahí. Dios se glorificará en tu vida, en el trabajo. Que seamos guiados siempre en las escuelas, en nuestras actividades cotidianas, llevando vidas piadosas conforme a su voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que conforme a lo que vean en tu ejemplo, ellos se acerquen a Cristo y empiecen a ver la diferencia, no que no noten diferencia entre los que están en Egipto y nosotros, en los que están en el mundo. Debe de haber diferencia. Y esto, por eso debemos de buscar siempre ser guiados. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, destacaban y se veía que la mano de Dios estaba sobre de ellos, que la buena mano de Dios estaba sobre de ellos. Eran sobresalientes. Y sabían quién era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego porque nunca lo negaron. Fueron cuando pasaron por el horno de fuego. Daniel fue echado al horno fue echado a los leones, pero sin embargo Dios mandó a los ángeles y cerraron la boca de leones y ahí estaba Daniel. Entonces, y fue sacado. Entonces, como vemos, es bien importante orar, pedir. ¿Cómo creen que entró Daniel ahí Es que hay muchos ejemplos, no acabaríamos, o sea, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, por su fe, y era porque oraba, porque sus enemigos sabían que no lo podían acusar de nada, era honesto, lo había puesto el rey ahí arriba de todos. No encontraban ningún motivo. Miren, nada más quisiera ver que lo importante de la oración para ir acabando aquí. Bueno, me falta otro punto aquí, ya acabaríamos, pero estamos hablando de la oración, si me permiten 5 minutos más aquí en Daniel, donde está en el foso de los leones, y por favor, abre su Biblia ahí en Daniel, aquí está, en Daniel, vamos ahí creo que es en Daniel, a ver, en Esdras, Esther, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Miren ahí en ese Daniel. Y estamos hablando de la oración. Vean qué tan importante es todo este tema de la oración. No lo acabamos. Daniel 7. Oración por su pueblo. Aquí está. Daniel en el foso de los leones, en el 6. Dice, en Daniel 6, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel, ahí lo puedes subrayar, Daniel era uno. Estoy leyendo la Biblia de la Reina Valera 60 y dice, a quienes estos sátrapas
dice, perdón. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas gobernadores porque había en él un espíritu superior. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ya no lo aguantaban. Pero Daniel nunca ocultó su fe. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron, aquellos hombres, no hallamos contra este Daniel, ¿cómo es? No hallamos nada, no una ocasión para acusarle, sino si no hallamos contra él en relación, fíjense, con la ley de su Dios. Entonces ellos buscaron el modo y sacaron un edicto de que, aquí estaba, de que no pudiesen. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Fíjense, estos hombres nada más trabajaban para hacer el mal. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demandes peticiones de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y ser echado en el foso de los leones. Y que confirmara este edicto el rey. Y firmó pues el rey Darío el edicto. Y cuando Daniel supo del edicto que había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias. Gracias. Aquí pueden ver todo lo que hemos estado estudiando. Daniel, ahí estaba, postura, él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A él no le preocupó el edicto. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando entró en la presencia de Dios y fueron luego ante el rey y hablaron del edicto. Y entonces lo acusaron. Y más adelante, como vemos, lo echaron al foso de los leones. Pero Daniel oró ahí. ¿Se lo imaginan esa escena en donde Daniel fue echado al foso de los leones? Y acá lo pueden ir viendo ustedes ya. Y el rey se apresuró, pero miren aquí cuando fue lanzado, dice, cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel. Y él estuvo tratando de liberarlo, pero no había modo. De modo que sí fue echado Daniel. Lo pueden leer con calma en su casa. Y el rey, sí, pues lo echaron al foso de los leones. Y el rey se apresuró en la mañana. Y cuando se levantó, fíjense lo que dice aquí, y acercándose al foso llamó a las voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Y entonces se oyó la voz de Daniel. Y dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y se alegró el rey. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión, no traía ni un rasguño del león, porque había confiado en su Dios. Así cuando estemos pasando por situaciones difíciles, esto es lo que acabamos de leer, que podemos confiar en nuestro Dios. Y fíjense entonces lo que el enemigo quería para Daniel.
fue lo que les pasó a ellos. Y aquí dice, y dio el rey y fueron traídos, y dio el rey orden de que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Y fíjense, echaron al foso de los leones a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué tal? Debemos de dar testimonio de nuestro Dios en todos lados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sean multiplicadas, de parte mía es puesta esta ordenanza. Y miren lo que ordenó el rey: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, que es nuestro Dios. Porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará para hasta el fin. Y este es al Dios que predicamos, este es al Dios que tú continuamente puedes entrar ante la presencia de este Dios precioso, grande y excelso. Así es que permanezcamos fieles, hermanos. Y como acabamos de ver aquí en todo esto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero luego al último lugar que se va es a la oración, cuando debe de ser siempre el primero y con acción de gracias. Pues ya se acabó el tiempo y hasta me pasé unos momentos. Vamos a dar gracias. Y ya terminaremos con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, en la próxima clase. Pero pues vamos a dar gracias a nuestro precioso Dios y Salvador. Y si tú tienes ahorita alguna petición, como acabas de ver, Dios te puedes sacar de cualquier situación. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos ahorita y quizás los que vayan a ver después esta grabación tendrán muchas cosas que agradecer a Dios, no una, muchas. Y si pusiéramos aquí a que cada uno de ustedes diera testimonio y yo también diera testimonio, no acabaríamos de la grandeza de Dios y cómo nos ha ido sacando vez tras vez de todas estas cosas. Es Dios bueno. No callemos de dar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El mundo gime perdiéndose. Los que se van a oírnos son los que son de Jesús, pero esa labor la hace el Espíritu Santo. Nosotros es el dar testimonio y el estar sirviendo a Cristo para que Él sea glorificado, no en nuestro reino, sino el de Jesús. Entonces vamos a orar, pero no sin antes, si hay alguien que me está oyendo, que tú invitaste a casa o que posiblemente después va a ver este video, si tú nunca le has rendido tu vida a Jesucristo, ven a Jesús y pídele con todo tu corazón venir a Él. Este es el tiempo que estamos viviendo, el final de los últimos tiempos. Acerquémonos con un corazón humillado, así como dijo en Pedro, primera de Pedro 5:7, no lo busques, ya estamos finalizando. En tu casa después lo puedes ver, pero ahí en primera de Pedro 5:7 dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará. Segunda de Pedro 5:7, no, sí es primera de Pedro 5:7. Américas. Acerca, aquí como dice 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tú que por la primera vez nos estás mirando, ven a Jesús con un corazón sencillo y humilde. Humillémonos delante de la majestad del Señor Jesús, diciéndole: sí, Señor Jesús, tú eres yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, te necesito. Tu sangre
es poderosa para limpiar todos mis pecados. Si tú eres esa persona, vamos a orar y dile, Señor Jesús, y vamos a orar todos juntos y pidámosle al Señor Jesús. Señor Jesús, te suplico en esta noche que tu sangre preciosa me limpie todos mis pecados. Yo reconozco, Jesús, que tú eres el único Hijo de Dios y que moriste por mí para darme salvación y vida eterna. Hoy me humillo delante de tu presencia y te suplico que laves mi corazón por la fe que tengo en ti. Mi confianza está en ti. Y yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Sé tú mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Y te doy las gracias por haberme librado de la condenación eterna. Gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y en esta tarde vamos a reunirnos, hermanos. Si tú tienes una petición personal, una enfermedad, necesitas algo, eleva tu oración. Y unidos todos vamos a orar al Señor. Tu petición conforme a la voluntad de Dios y Él la escuchará. Padre, en esta tarde estamos aquí todos reunidos en esta noche suplicándote, Espíritu de Dios, que descienda sobre cada uno de nosotros, que tú desciendas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y que tú que ves cada petición, cada necesidad, tú los toques, los ayudes, los consueles. Y sí, también te pedimos por la limpieza de nuestro corazón, por la sangre del Cordero de Dios. Padre eterno, por medio de tu Santo Espíritu, guíanos a toda la verdad. Y como dice aquí tu palabra, nos humillamos, Señor, bajo tu mano poderosa. Necesitamos de ti y te pedimos por estas peticiones de tu pueblo. Desciende, Espíritu Santo, tócanos, consuélanos, libéranos, sánanos por tu grande misericordia y poder. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo te lo suplicamos, y que todo esto sea para la gloria de tu nombre y que no callemos en agradecerte, en darte el honor y la gloria delante de todos, para que tú seas exaltado en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en unión con nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, te lo suplicamos. Y también te damos gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo ahorita en nuestras vidas y por lo que harás, porque en ti está puesta nuestra confianza. Muchas gracias, Padre de bondad, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos, gracias por estar aquí conectados. Nos pasamos un poquito, pero que todo esto sea para la edificación de tu vida y que Dios te bendiga en esta noche dándote el descanso y un sueño reparador para el día siguiente. Que la paz del Señor Jesús sea contigo. Buenas noches y no dejes de conectarte el próximo miércoles. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches, pastora. Bendiciones. Hermana Vicky, buenas noches. Espérame, hermana, gracias por todo y le damos gracias a Dios por todo esto. Buenas noches. Permítame un momentito. Gracias, Padre. Bendiciones. Señor. Gracias, Bendiciones. Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.